armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Quien se casa, habiendo de andar tras una bandera o estandarte, vivirá lacerado. Hola amantes de la historia. Esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Soy Francisco García Campa y os voy a acompañar en este viaje en el tiempo, para conocer el papel de la mujer en los tercios españoles. Para ello contamos con la ayuda de una amiga del canal, Engel de la Cruz, que nos explicará el desconocido y olvidado papel de la mujer en la Edad Moderna y en las guerras de Flandes y en otros escenarios también en los que nuestros tercios españoles combatieron. Como siempre, si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros y si sois habituales, a ayudar, como siempre, dando a me gusta, dejando un comentario. Y si queréis compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente nos descubra, pues ya sabéis, os lo agradezco. Y también, ya para finalizar, nos podéis invitar a un café en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, en PayPal, en el Bizum que aparece en pantalla, o también aquí en YouTube o en iVoox, en los sistemas de fans. Ya no os molesto más y comenzamos este viaje de la mano de Engel para conocer el papel de la mujer en la Edad Moderna en los escenarios de guerra. ¿Qué tal, Engel? Hola a todos, pues encantada de estar aquí una vez más, siempre es un placer estar con vosotros. Y oye, y una cosa que no te he preguntado, esa camiseta tan chula que llevas, Paco. ¿Te las hago yo? Ahí Pero con el aspa de Borgoña. la podemos comprar en algún sitio, cuéntanos. Este modelo no me acordé de subirlo a la tienda online que está aquí ahora mismo en YouTube. Está en la tienda online en bhmshop.blog, perdón. Está ahí en YouTube. El que lo quiera directamente le va a salir la camiseta. Y la voy a subir, mira, hoy mismo que se me olvidó subirla. Pues nada, miraremos ahora que parece Sí. que se acerca el buen tiempo otra vez y por fin, bueno, ahora no, yo creo que va a tardar un poquito, pero bueno. Pues mira, la voy a subir porque es un poco triste, que como no vendí muchas de las que tengo ya subidas, dije, va, no voy a subir más. Y esta se me olvidó subirla. Nada, súbela. Pues la subiré. Y además esta es la que más se va a vender con el aspa de Borgoña, tienes razón. Sí, sin duda. Vamos, yo me voy a comprar una, de Vale, hecho. pues la subo. Pues Engel, hace tiempo viniste aquí a Bellum Artis, hiciste un programa conmigo de los comuneros y otro con David Nieva sobre el soldado, ¿no?, de los tercios, ¿no? Y hoy toca hablar de la mujer. De los comuneros recomiendo, aparte del programa, el libro tuyo, Comuneros, la Revolución de Castilla, publicado por Almuzara. Y en relación a los soldados y a las mujeres, esto lo vinculamos a tu carrera universitaria, ¿no? A ese trabajo que hiciste de investigación del soldado, ¿no? Eso es. Yo yo me diplomé en estudios avanzados, lo que antes se conocía como tesina, que ahora es el diploma de estudios avanzados, con un manuscrito del siglo XVI, ¿no?, que son las memorias de uno de estos soldados. Anecdóticamente tengo que decir que aparecen pocas mujeres en esta obra y las pocas que aparecen pues son prostitutas. Vamos a hablar mucho de prostitutas, puesto que eran, bueno, en fin, hablaremos de ello, no me voy a adelantar, no a mis propias palabras, pero sí, digamos que este mundo por lo militar vino por este trabajo, como ya expliqué en el vídeo anterior con David Nievas, al cual mando un saludo. Que además, el vídeo que hicimos hizo una aportación soberbia. Y bueno, y el mundo de la mujer,
¿qué pasaba con las mujeres, no? A ver, entendemos que no había mujeres como tal alistadas al ejército, pero ¿había mujeres en los tercios? ¿Había mujeres en el ejército en esta época? Pues evidentemente sí. Y supusieron a la vez una bendición y un problema. Claro, aquí podemos decir, ¿no? Que había esposas, ¿no? Eso Había es, también amantes, sí, pues, mujeres de vida alegre, ¿no? Como se dice también, hijas sí, también, y sí. también comerciantes, ¿no? Incluso personas que se dedicaban a comerciar, ¿no? Lo que después también había guisanderas, ¿no? Que eso es un término más del siglo XIX, pero seguro que había también personas que, bueno, que tenían como una especie de posada itinerante, ¿no? Iban haciendo la comida a los soldados, ¿no? Sí, eso es. Hay que entender que tenemos el concepto muchas veces de los tercios o de cualquier ejército, ¿no? de la época contemporáneo de los tercios. Tenemos la imagen o tenemos la visión de que era un grupo de hombres, solo de hombres, que se desplazaban, ¿no? Pues a donde tenían que batallar, establecían ahí, ¿no? Pues lo que es el campamento y había solo hombres, ¿no? Y eso generaba pues una serie de problemas intrínsecos a tanta, ¿no? Tanta Sí, 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 tanta virilidad he metido. nada más lejos de la realidad. Hay que entender que con estas tropas se desplazaba un montón de contingentes que no eran militares, que eran ajenos a este mundo. Eh, Vivanderos, que eran comerciantes, gente pues, que iba pues, a ganarse la vida, ¿no? A costa de estos soldados. Y, por supuesto, mujeres. Mujeres que iban en calidad de esposas y mujeres que iban en calidad de prostitutas. Hay que decir que, curiosamente o no curiosamente, ya cada uno que aplique la lógica que quiera, había más prostitutas que esposas, porque realmente no convenía que los soldados se casasen. Tenían permiso para casarse, se podían casar, pero esto no gustaba, no estaba bien visto. Tenían que pedir permiso, ver si se lo concedían y solo podía casarse un sexto de las tropas, es decir, no se podía casar todo el mundo. ¿Por qué no se podían casar? Porque si se casaban, tenían que llevarse a la mujer con el soldado a batallar y luego los hijos iban también con el ejército y eso era, digamos, gastos que había que pagar, ¿no? Había que mantener todo ese gran contingente, ¿no? Que se iba desplazando. Luego, aparte, también estaba la noción un poco, fíjate, es una noción que parece como muy antigua, muy machista, como muy Helena de Troya, ¿no? Estas Ujú. mujeres que provocaban conflictos, pero también se veía a la mujer como fuente de conflictos en el sentido de que malmetían. Es decir, cuando no llegaba la soldada, ¿no? A las tropas, que es lo que solía pasar, porque ya hablamos en el vídeo Sí, sí, anterior sí. David, que los soldados cobraban poco y tarde. Cuando no llegaba esa soldada, claro, ¿qué hacían los soldados? Se amotinaban, ¿no? Que se generaban motines. Y muchas veces se pensaba que estos motines eran provocados por las propias esposas, ¿no? Que malmetían al marido para que se rebelase. Sí. Claro, esto nos parece un concepto así como muy machista, pero sí que es cierto que hoy en día a veces podemos escuchar Me comentarios. voy a reír, pero eso es típico. ¿Y tú para qué vas a esta guerra? ¿Para que no te paguen? Sí, 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 típico, típico. Entonces, bueno, pues se consideraba que era un problema. Entonces, Sí, sí, por sí. eso No, yo gordo, sí. no se Ya, y casaban por mucho. ejemplo, hay una cosa aparte de lo que estás diciendo, que es muy cierto, ¿no? Lo de malmeter, ¿no? Pero Sí, también incluso a la hora de un combate, el hecho de tener tu familia atrás y tus hijos podía hacer que te retirases para protegerlos en vez de seguir combatiendo. Que eso también es un problema que puede pasar. sí y no. En el sentido de que, bueno, ellos no miraban tanto por su familia, pero sí que tenemos constatado en alguna batalla que las propias mujeres, las esposas de los soldados, tuvieron que ayudar a los propios soldados, Ah, ¿no? sí, sí, Estamos bueno, hablando sí, sí. de una época que estaba diezmada, entonces las mujeres iban a ayudar. De hecho, las mujeres estaban ahí muchas veces en condición de soldado, en el sentido de que ayudaban a cavar trincheras, ayudaban a hacer fortificaciones, ayudaban a lo que son tareas como más marciales o más relacionadas con este mundo militar, aparte de ayudar, ¿no? Pues también cosían, lavaban, etcétera, a cambio de dinero. Y hay que tener en cuenta que estas mujeres, y esto creo que queda muy bien expresado, ¿no? Con ese primer párrafo, con esas primeras letras que has leído antes, las mujeres, o sea, la vida de la esposa de un soldado era muy triste, era una penuria continua porque tenían que estar todo el día trabajando, ayudando primero a sus esposos,
Luego, pues para sacarse algún dinerillo extra, pues lavaban, cosían, etcétera. Y luego, aparte, ellas recibían la mitad del pan. O sea, no recibían la misma ración de pan que los soldados, que era una ración, ellas recibían la mitad por ser esposas. Entonces, era una vida bastante, bueno, pues bastante azarosa, era una vida totalmente incómoda. ¿Qué hacían los soldados muchas veces para no llevar ese peso a sus espaldas? Pues buscaban casarse con mujeres nobles. Esto pasó sobre todo en Italia y en Flandes, ¿no? Pues que había sobre todo los soldados que tenían mayor rango y podían aspirar a ello, porque esto un soldado raso no se lo podía ni vamos, Sí, sí. ni en sus mejores sueños. Pero los que sí que gozaban de mayor categoría y estaban ya hartos, ¿no?, de esta vida militar tan desagradecida, sí que buscaron estos matrimonios, ¿no?, con damas italianas y con damas flamencas, pues para, vamos a ver, para pegar lo que diríamos hoy en día un braguetazo, ¿no? O sea, ya se casó con una noble y ya a vivir, ¿no? Porque tampoco estaba bien visto que el soldado se casase con una mujer pobre. Si el soldado se casaba con una mujer pobre, también se pensaba que podía generar que el soldado pues llegase a robar o a caer en el juego, ¿no? A hacer cualquier tipo de ilegalidades o de cosas fuera de la moral para conseguir más dinero. Ya te digo, o sea, esto era un problema, el tema de los matrimonios de los soldados era un Sí, problema. claro, el matrimonio entre iguales o hacia arriba, nunca hacia abajo, porque significaría, bueno, haber Sí, sí, perdido tu vida, ¿no? Es decir, ¿no? sí, eso es así, eso era así. Fue un problema tan grande que también supuso un quebradero de cabeza para los propios reyes. ¿Por qué? Porque si un soldado moría y tenía familia, quien pasaba a mantener esa familia era la hacienda real, es decir, era el propio rey. Entonces, claro, Felipe IV llegó a decir que él tenía que mantener a dos ejércitos, el ejército de los vivos y el ejército de los muertos. Porque, claro, a los muertos, a los que habían muerto en batalla y tenían familia, él también se ocupaba de mantenerlos. Entonces, era un problema bastante acuciante, pero claro, si no se casaban, si no tenían esposa legítima, ¿qué hacían los soldados? Pues recurrían a este tipo de, bueno, pues de servicios, ¿no?, de las mujeres que iban con ellos, de estas maletas, como se le llamaban, mujeres de bulla también, en fin, estas prostitutas. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado decir con respecto a los matrimonios es que no era tampoco del todo infrecuente que, por ejemplo, si un soldado estaba casado en España y se había dejado en España a su mujer, a sus hijos, a su familia, que crease otra familia en Claro. otro sitio, ¿no? Esto es muy típico también de la vida militar, Eso en ¿no? las Indias era muy frecuente. Sí, entonces, bueno, pues podían llegar incluso a tener varias familias, pues allá donde iban, pues no, pues un amor en cada puerto, como se decía, pues en este caso, pues un amor en cada campaña, ¿no?, a la que acudían. Viendo el papel, ¿no? Que ese sería un poco, digamos, el genérico, ¿no? De la mujer en los ejércitos, no que nadie piense que estaban alistadas como tropa, sino que eran, bueno, auxiliares desde cierto punto, algunos, y después estaban los que iban acompañando, como una especie de convoy, ¿no?, que va acompañando al ejército. Ya en Roma pasaba eso, había al lado las tabernae, ¿no?, de las ciudades romanas, se creaban al lado de los campamentos y unas ciudades en las que vivían sus teóricamente futuras mujeres, porque no se podían casar en la época romana. Y eso, bueno, dio lugar a después al matrimonio, el hecho de que los hijos se convertían en soldados. Bueno, es muy interesante eso que comentaste también, ¿no? Que en España no estaba prohibido, pero no se fomentaba, ¿no? Se limitaba la autorización de matrimonio. Podemos pasar ahora a hablar de algún caso concreto, ¿no? A veces hay que ir dando nombres, ¿no? Porque si hablamos de multitud de mujeres, es un, digamos, un anónimo, es completo. Es decir, ya dijimos más o menos a qué se podían dedicarse las mujeres de los soldados, las hijas de los soldados, o estas mujeres digamos, bueno, mujeres que sacaban su dinero de estas relaciones. Y algunas a lo mejor llegaban al final también a lo mejor a casarse con alguno de los soldados, o incluso podían tener otro matrimonio, incluso a lo mejor en algún lugar. Quién sabe las historias, ¿no?, que daban estos tercios, ¿no? Porque claro, son historias muy fuertes, muchos de ellos. Es decir,
estas mujeres, algunas venían desde España, pero otras a lo mejor sean de Flandes o de Italia o de Alemania. Es decir, viudas también de guerra. Es decir, las situaciones esta de la guerra de los 30 años o de los 80, ¿no? Depende de cómo enfoquemos el conflicto, daría lugar a muchas viudas que también algunas pasarían a prostituirse para sobrevivir. Mm. Y otros se casarían incluso con amigos de su marido. Es decir, todo esto es historias que ahora nos pueden llamar la atención, esa era el día a día, ¿no? Pero vamos a poner nombres y vamos a ir a algunas de las mujeres que pasaron a los libros de historia. La primera que Como, podemos... Sí. nada, perdona, te he cortado. Voy a decir, como esposas, como prostitutas, como acompañantes de todo este tipo Mm, de cortejo, porque como esposas realmente no tenemos ningún caso así significativo. Hay que tener en cuenta que las mujeres en esta época, en general, pues pasaban bastante desapercibidas. Si eras noble, pues sí tenías suerte y podías, por lo menos se podían acordar de cómo te llamabas y puede haber un retrato tuyo en alguna parte, pero las mujeres, digamos, ya de condición humilde, es como si no existiesen muchas veces, como si, a no ser que hubiesen hecho algo muy, muy concreto o muy reseñable, no existen. mm, Entonces, sí que conocemos algunos nombres que ahora imagino que me vas a preguntar por alguna de ellas, sí. pero sí que conocemos algunos nombres, ya sea de prostitutas de mucha fama o ya sea de mujeres que oye, alguna hubo que luchó. Mm. Pues tenemos, por ejemplo, a María la Bailadora, ¿no? Que así a priori puede, alguno puede parecer esto es algo de flamenco. Vamos a ver quién es esta mujer, María la Bailadora. ¿Y dónde fue Pues famosa? Bueno, fue famosa en la gran batalla, ¿no? Esta batalla que no se olvidará jamás en la historia, ¿no? eso es, bueno, María la Bailaora era bailaora, evidentemente. A ver, su nombre no era ningún tipo de metáfora de ningún otro tipo, no, era bailaora, sabemos que era bailarina, al menos, y tiene una historia, yo creo que es una de las historias más fascinantes del siglo XVI y creo que es una de las grandes mujeres empoderadas del siglo XVI junto a mi queridísima María Pacheco, que no la mencionamos aquí pues porque no tiene nada que ver con los tercios, pero sí que se puede asociar como ese prototipo, ¿no?, de mujer poderosa, de mujer valiente, ¿no?, de mujer luchadora. Bueno, María la Bailaora realmente fue espectacular, pero espectacular. Creo que no se ha hecho nada de ficción sobre su vida porque tampoco se conoce mucho, Mm. pero es increíble. O sea, el día que alguien lo haga, se va, vamos, se va a lucir porque va a ser maravilloso. María la Bailaora luchó ni más ni menos que en Lepanto. Mm. Ya con esto ya Ya con esto decimos, ya marca, ya. con esto ya, bueno, decimos todo. Y además, es que es muy curiosa la historia. Ella se alistó en la Armada porque se había alistado pues su novio, amante, en fin, su amado, ¿no? Entonces dijo, pues yo me voy contigo, ya está. Y se alistó como arcabucero, Mm. travestida de hombre, disfrazada de hombre, y bueno, pues se alistó en la Armada y ella estaba de hecho en el Real, ojo, que ya es decir, muchos estaban Sí, sí. en el Real, que ya sabemos que era el más importante, era el buque insignia, de hecho, y bueno, al parecer el hecho de que fuese una mujer era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. Porque claro, en un buque, todos los soldados juntos, Hombre, no. para ir al baño o aguantas mucho. Entonces, bueno, pues sí que era un secreto a voces, pero bueno, la tía era muy valiente, era muy chapalante y la dejaron y además dijeron, bueno, pues venga, pues ponte a luchar. Y sí que era bastante fiera, Mm. luchó en primera línea y de hecho, cuando el Real, digamos que abordó al buque de, bueno, a la sultana, Mm. al buque de Ali Pasha, pues cogió la tía con una pica, con una espada y empezó a dar machetazos y se cargó a un montón de turcos. Entonces fue tanta su valentía que aun sabiendo que era una mujer, el gran capitán, el gran capitán, me he ido yo muy lejos, Juan de Austria. Juan de Juan de, Austria. Juan de Austria dijo, bueno, vale, ya está, eres una mujer, pero te puedes quedar como soldado, porque vales mucho, has demostrado que tienes mucha valía, y ella se quedó como soldado, continuó siendo soldado y cobrando la soldada, Mm. que es un caso muy, muy curioso y yo creo que es que no tiene parangón en la historia. Bueno, hay un caso parecido, pero es como un poquito más extremo, que es el de Catalina de Erauso, la monja alférez. Ah, sí. Mm. Vamos a hablar de ella porque
siento que es, ya que vamos a hablar de mujeres en esta época relacionadas con el ejército, creo que es de rigor, hay que mencionarla, ¿no? La monja, la famosísima monja alférez, aunque no tuvo nada que ver con los tercios, ella se fue, ella cruzó el charco, ¿no? Se fue a Indias y creo que allí no guarda un buen recuerdo de ella, porque además es que fue un personaje absolutamente sanguinario, cruel y bueno, pues ahí a los indios mapuches les hizo mucho daño. Está Catalina de Erauso, que Bueno, además... hay que recordar que la guerra contra los mapuches, la Araucania, ¿no? Es una de las guerras más duras que tuvo España en América. Entonces ahí, claro, los sí, niveles de crueldad por ambos bandos fue muy grande. sí, 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 así fue. Entonces, pues ahí estuvo. Para quien no conozca la historia de Catalina de Erauso, no me voy a extender mucho, insisto, porque ya nos vamos mucho del tema, pero era una mujer, obviamente, Catalina de Erauso. La metieron, venía de familia noble, hicieron como hacían con muchas mujeres, ¿no? Que venían de familia noble. La metieron en un convento, pues no con la intención de que fuese monja, sino con la intención pues de que estudiase, adquiriese buenos modales para luego poder casarse. Era como parte del sistema educativo de las damas también. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta señora, desde que nació, era tan rebelde, tan, no sé muy bien cómo llamarla, tan pendenciera, le gustaba tanto pegarse con la gente, la Ujú. violencia y ser tan que, bueno, tuvo un montón de problemas. Se fugó del convento a los 15 años y ahí fue cuando empezó a vestirse de hombre. Tuvo un periplo impresionante matando gente, o sea, huía, mataba a alguien, huía, se desplazaba a otro sitio, huía. Y bueno, yo recomiendo para quien no conozca la historia de la monja alférez, aunque yo me imagino que ya aquí pues la gente sabe mucho, ¿no? Sobre estos grandes personajes de esta época y seguro que conoce la historia, pero bueno, ya simplemente la historia de esta señora tiene una supuesta autobiografía que no se sabe muy bien hasta qué punto lo es, porque no se publicó hasta el siglo XIX Ujú. en París, aunque se supone que fue escrita en su época, en 1624, si no me equivoco. Eh, no se publicó hasta el siglo XIX y se piensa, bueno, pues que se han metido algunas exageraciones, pero sí que es cierto que se tiene constancia de que existió y de que muchas de las cosas que cuenta fueron así. Bueno, a quien le interesa la vida de esta señora, no me enrollo más. No hace falta leerse la autobiografía, que también es interesantísima, sino que simplemente con leer, con hacer una búsqueda en Google y leer un resumen de su vida, ya es una Ujú. novela de aventuras. Es una novela de aventuras de principio a fin, porque además cómo descubren que es una mujer, ¿no? Que es cuando la van a condenar a muerte, pues por toda esta crueldad, ¿no? Pues por toda esta gente que mató. Ella confesó que era mujer, le hicieron un examen ginecológico y efectivamente vieron que era una mujer y que además era virgen, que eso era muy importante. Ujú. No, Quizás si hubiera sido virgen, pues no lo hubiesen perdonado, pero como era virgen y vieron que efectivamente que la historia del convento, ¿no? Que se había ido de un convento y que era monja, mentira, no era monja, pero bueno, era coló novicia, ¿no? y fue recibida por Felipe IV con grandes honores y por el Papa Urbano también con grandes honores, después de hacer todo lo que hizo y de ser un personaje que hoy en día diríamos que es queer. O sea, ¿no? Era una mujer, Ujú. pero se vestía como un hombre. Entonces, bueno, es una historia interesantísima. Pues tenemos otra mujer, María de Montano. María de Montano, qué historia más apasionante, y esta me da mucha rabia que no sepamos nada más, porque sabemos muy poco. Igual que de María la Bailaora, sí que sabemos lo suficiente, ¿no? Como para construirnos esa escena, ¿no? Esa película mental de cómo pudo haber sido, ¿no? Su periplo en Lepanto y demás. Esta mujer es misteriosa. Sabemos que ella estuvo en Argel, que arengó a las tropas, que consiguió armar a 300 mozos y que además consiguió armarlos con picas y consiguió vencer, ¿no? Pues a los moros que estaban allí, Ujú. arengando a las tropas, dando discurso, venga, vamos aquí tenemos que ganarnos la honra contra estos, y no se sabe nada más, salvo ese detalle. Y luego todo lo demás es un misterio. Esta señora, ¿quién era? Era la esposa de un alto mando, era una de estas prostitutas. No sabemos quién pudo haber sido y, bueno, su motivación es clara, que es la de, bueno, pues ver la situación difícil. También hay que tener en cuenta que las mujeres en este tipo de situaciones
sacaban coraje, ¿no? Para defenderse o para arengar a las tropas, incluso para luchar con ellas, ¿no? En el caso de estas Ujú. esposas, que a veces también servían como tropas auxiliares, no solo por coraje o por instinto natural, ¿no? De venga, de vamos a pelear, de van a matar a nuestros maridos, vamos a ayudarlos, sino también como un instinto de autodefensa. Hay que tener en cuenta que si sus tropas eran vencidas, las mujeres, el destino que les esperaba, ya sabemos cuál era. No, claro, claro, es que el problema aquí se añade ese problema también, claro, claro, sí. Sí, entonces, pues un poco también para Ujú. defenderse a ellas mismas, en plan, bueno, si está el ejército muy diezmado o por lo que sea hoy están un poquito flojos, vamos a salir a defenderlos porque si no nosotras, digamos que lo mejor que nos podría esperar casi es la muerte, Sí, sí. porque ya Mira, de hecho, eso que comentas, en el libro, en mi libro de Cayo Mario, alguien dirá, hoy lo metiste, Paco, sí, sí, hoy meto el libro. Hay una escena, bueno, en dos batallas en la que los cimbrios y teutones van con sus mujeres, porque es un pueblo nómada. En las dos batallas, las mujeres tienen que decidir luchar, o entregarse como esclavas a los romanos, o luchar. Y luchan hasta la muerte. E incluso, bueno, luchan en los campamentos con las espadas, llaman cobardes a los hombres que se retiran, gritan a voces que si perdéis moriremos todos. Y luchan, pero a lo bestia. Y se suicidan también muchas mujeres. Porque es lo que tú dices, lo que les quedaba, lo sabemos todos, o también era la esclavitud, ¿no? Y entonces, bueno, es cierto que por eso te decía yo que a veces tener la familia metida allí no es bueno por eso, porque te genera una ansiedad que cualquier soldado le pasaría, ¿no? Si estás luchando y sabes que tus hijos están detrás, lo que les va a pasar si pierdes, ¿no? Y humanamente alguno puede retirarse para marchar con ellos. Por eso en los ejércitos nunca gustó el hecho de que fuesen familias con ellos. eso es que había tantísimos factores y se puede ver desde tantísimos prismas, ¿no? Es como ya no es un gasto, no solo es un gasto económico, no solo es el problema de, ay, no nos gusta que haya tantas mujeres porque las mujeres, la mentalidad de la época, ¿no? Las mujeres son las causantes de un montón de males y de un montón de penurias. Si no es eso, es también lo que conllevaba para el soldado llevar a su familia, es ese instinto que si está solo y no tiene a nadie, pues Mm. puede decir, pues si me muero, me muero, y muero en un campo de batalla y por lo menos tengo una muerte honrosa, ¿no? Por lo menos me gano la honra aquí luchando. Claro, ya la familia condiciona, por eso no estaba bien visto y por eso, de hecho, se limitó tanto, ¿no? Que los soldados se casasen. Una alternativa que tuvieron muchos soldados al matrimonio fue un poco pues la mancebía, es decir, alguna de estas prostitutas que iban con ellos, Mm. digamos que mantenían con ellas una relación más estable, pero no exclusiva, porque luego pues la mujer seguía ejerciendo sus labores y ya está. Entonces, pues es lo que pasó en no pocos casos también. Sí, sí. No, eso siempre se oyó y el amancebamiento, ¿no? Que era una especie, incluso se llegaba a generar en algunos momentos, ¿no? Me suena a mí que incluso en las leyes había una especie de, bueno, relación jurídica cuando era muy estable esa relación. Aquí a veces nos parece que todo lo antiguo era muy tal, pero ya existía incluso cierta regulación de esto, ¿no? En cuanto a las prostitutas, ¿qué se sabe de ellos? Es decir, claro, porque muchas pueden ser estas mujeres que la propia guerra genera, ¿no? Viudas que necesitan sobrevivir en una época en la que no existen sistemas, digamos, de pensiones, ni paros militares, ni nada. Es decir, había a lo mejor algunas ayudas, pero eran muy pequeñas. Y la guerra, la destrucción, ¿no? Provoca, por un lado, eso que comentamos, ¿no? Muerte, implica que por lo menos una parte de la población quede viuda. Después habría también a lo mejor ya profesionales que estaban en las ciudades, ¿no? Porque cuando hablamos de los tercios españoles hay que recordarlos que pasaron gran parte de su vida en Italia, en los campamentos de Italia, por ejemplo, Nápoles, ¿no? En el barrio español, que a día de hoy sigue teniendo fama eso del barrio español napolitano. Por tanto, me Mm. imagino que cuando de repente se marchaban 15.000, 20.000 soldados de Nápoles y Sicilia, el negocio se iba con ellos, es decir, habría muchas mujeres que iban con ellos desde el campamento permanente, ¿no? Sí, eso es. Estas mujeres que ya habían visto negocio y que ya tenían clientela fiel, Sí, sí, sí. pues, no iban a dejar pasar la oportunidad. Entonces, cuando se iban con ellos. Entonces,
También es muy curioso porque se podía observar, ¿no?, dentro de estas prostitutas distintos rangos, ¿no? Las que eran favoritas, ¿no?, las que se acostaban con los altos mandos, que esas tenían un estatus diferente. Esas iban a carroza, como es el caso de Beatriz de Mendoza, que además ella pasó de Italia, donde estaba, a Flandes en una carroza desmontable. Hombre, pues ve a ese desnivel ya. Entonces estaba también Isabela de Luna. Bueno, esas grandes, hablaremos ahora un poquito más en concreto de estas dos, porque sabemos bastantes cosas y bastantes datos sobre ellas. Pero sí que es cierto que estas que tenían, y además algunas venían de familia de renombre o venían de más alta cuna y tenían cierto prestigio, pues iban en carroza o iban en caballo. Pero las otras generalmente iban con los soldados rasos a pie. Ya está. Entonces, había también como esas distinciones, ¿no? Las que se acostaban con los altos mandos y las que se acostaban con los soldados. Sí, con la chuspa. Sí, es que es así. Igual que hoy en día, pues también hay distintos tipos de. Sí, como todos. Tristemente, hablar de este tema, pues siempre, no sé, no, pues nos causa un poco de gracia, nos hace, ¿no? Es un poco. Pero es que por desgracia es tan viejo como el andar esto. Sí, es muy viejo y además es un tema triste, porque Sí. hay que tener en cuenta que salvo, e incluso estas mujeres, bueno, salvo Isabela de Luna, que sí que se lo montó bien, la señora, por ejemplo, sí que es cierto que Beatriz de Mendoza pues tuvo una vida bastante triste. Entonces, bueno, pues siempre hay que ir, ¿no?, con los pies en firme y decir, bueno, pues sí, pues estamos hablando de este tema, es un tema normal, es un tema natural, es lo que había en la época y además que las prostitutas prostitutas y ejército es algo que siempre ha estado ahí hasta hace poco y además que se entendía que eran un mal menor. Tenían que estar ahí. O sea, era indispensable que estuviesen ahí, porque si no estaban con los soldados podría pasar de todo. No, claro, incluso cuando llegasen a un pueblo se desmadraría más la situación. Sí. De hecho, para evitar eso, ¿no?, para evitar las violaciones, para evitar el pillaje, para evitar este tipo de desastres e incluso para evitar ese pecado, ¿no?, nefando de la sodomía entre los soldados, porque, bueno, a ver, vamos a hacer un poquito aquí la coña, pero es lo que se dice, ¿no?, de que en cualquier tiempo de guerra, o sea, en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se dice, lo que se dicen en las viejas siempre. lenguas. Eso ha sido siempre así. Sí. Entonces, pues para evitar estos pecados tan nefandos, ¿no?, insisto, pues hacía falta, ¿no?, que estuviesen estas señoras, lo que se conocía como el mal menor, ¿no? Esto se llevaba debatiendo desde la Edad Media, incluso desde antes, ¿no?, por la moralidad, ¿no?, hasta qué punto era moralmente aceptable que estuviesen estas señoras, pero sí que estaban ahí. Además, en según qué épocas se llegó a cuantificar un número muy numeroso de ellas. Llegaron a decir que incluso podía haber 2.500 señoras de este tipo, lo cual es una verdadera exageración y una barbaridad. También hay que entender, que esto también lo comentamos en el vídeo anterior con David, hay que entender que muchas veces las crónicas nos llegan de cronistas flamencos, cronistas italianos, entonces, bueno, pues metían un poquito de chicha, ¿no? Metían un poquito de datos falsos para hacer quedar mal a los tercios españoles. Entonces, bueno, a ver, quizás eso es mucho exagerar, pero la proporción, más o menos, dependiendo de la época, esto fue increciendo, ¿vale? Era, por ejemplo, a mediados del siglo XVI, de 5 por cada 100, o sea, 5 prostitutas por cada 100 soldados. Ya un poquito más adelante, hacia 1575, creo que ya la cifra ascendió a 6, 7 y ya hacia finales del siglo ya se estableció que lo ideal era que fuesen al menos 8. Luego, pues todo esto, a ver, se intenta regularizar, pero esto es como intentarle ponerle... No, pero es que está regularizado porque no estaba perseguido, es decir, estaba fomentado. Esto hay que recordarlo bien porque esto es importante. Es decir, si hay un estudio por parte de la corona de cuántas tienen que ser, es porque no digo que lo autorizasen, ni tampoco estableciesen una especie de contratos públicos para fomentarlo, pero sí que lo apoyaba, básicamente, de alguna manera. Sí, eso es así. Estaba regularizado,
Pero sí que es cierto que luego las cifras pues se ampliaban, porque sí que es cierto que si pensamos un poquito objetivamente, 8 mujeres para cada 100, quizá pues las mujeres tendrían que tener demasiado trabajo algunas veces. Y como veían que hacían negocio, insisto, pues se acoplaban cada vez más, ¿no? Pasaban por un sitio y se iban acoplando. Sí que es cierto que el intento jolines, no sé hablar, Sí. regularización más fuerte lo hizo el duque de Alba en 1555, en Flandes, porque ahí la cosa se desmadró y, bueno, a menudo era el duque de Alba. Dijo, no, 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 no. Dijo, vamos a respetar las reglas, que no haya tantas, que no se desmadre la cosa. Y una cosa muy interesante que hizo fue el obligar a estas señoras a que se hiciesen exámenes médicos Ajá. para controlar las enfermedades venéreas, que esto también era un problema bastante No, grave. es que te merma el ejército, claro. Claro, y como eran pocas mujeres realmente para la cantidad de soldadesca que había, aquello, una infección podría propagarse a una velocidad impresionante. Entonces, bueno, pues sí que hizo eso, ¿no? Pensando un poco pues en el bien de las tropas y en el bien de los soldados. Así que estaba todo bastante regulado. Luego, ya que se cumpliese, era otra cosa, pero sí que Muy distinta. estaba fijado. Pues tenemos un poco ya esta visión, ¿no? de los papeles más o menos de la mujer, pero nos queda también uno que yo creo que es vital, ¿no? En el ejército, que es el de la enfermera, ¿no? Que vale, que no estamos hablando de una enfermera actual, ¿no? Con sus estudios, pero sí mujeres que a lo mejor cocinaban y después, cuando había una batalla, ayudaban a limpiar heridas, a poner vendas, a los que eran los barberos, que cuando eran barberos, pero después pasaban a ser también medio cirujanos, ¿no? Es decir, en el ejército de la época había un cierto personal médico, con estudios a lo mejor de universitarios en medicina, pero los demás eran ya barberos y poco más, y matasanos, como decían en la época, ¿no? Sí, realmente lo que más abundaban eran estos barberos maravillosos que tan pronto te sacaban una muela como te amputaban un brazo. Sí, Era sí. increíble. Hacían de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas mujeres, enfermeras, entre comillas, eran auxiliares. O sea, lo que hacían eran pues ayudar a, pues, eso, a curar heridas, sobre todo a cuidar, ¿no? de los enfermos, a hacer, ¿no? Un poco pues esas labores. Eran también itinerantes, hacían un poco de todo, realmente no eran enfermeras propiamente dichas, insisto, actuaban como auxiliares, hacían lo que se terciase, nunca mejor dicho, porque estamos hablando de los tercios, y poco más. Sí que es cierto que tenemos constancia de que el primer hospital, ¿no? Donde hubo enfermeras más especializadas, entre comillas, se hizo en Malinas, precisamente, y lo mandó construir Alejandro Farnesio. O Ujú. sea, que sí tiene que ver con los tercios. O sea, los tercios sí que conllevaron esta creación de este primer hospital donde estarían ya estas enfermeras más especializadas. Ya en el campamento, digamos, que se dedicaban un poquito a todo. Y también estaba la figura de las vivanderas, ¿no? Que iban con los vivanderos, que se ocupaban pues de vender mercancía. Hay que decir que también estos papeles no tan definidos entre lo que era una esposa, una prostituta, una vivandera, una enfermera, estaba muy diluido, porque luego realmente una mujer podía ser todo a la vez. O sea, Sí, sí, podría claro, ser claro, claro. esposa de un soldado raso que al mismo tiempo, pues como no les llegaba el dinero, pues también se prostituyese, ¿no? Pues para poder comer, básicamente, que estamos hablando ya de necesidades, no de ambición. Ujú. Y al mismo tiempo, pues también actuaba como vivandera, porque también pues, podía traficar con determinados productos o con ropa vieja o con lo que fuese. Y al mismo tiempo, pues también hacía labores de enfermera. Entonces es un poco el concepto, ¿no? De que ahí estaban las mujeres y muchas hacían una labor multiusos, por decirlo de algún modo. Sí, digamos, se apañaba en la vida. Sí, se buscaban la vida y algunas se la supieron buscar muy bien. Vamos a hablar, si te parece Ujú. bien, de dos de las famosísimas, yo creo que son las dos más famosas, de hecho, prostitutas, hablando de mujeres que se ganaron la vida y se la ganaron bien, que fueron Isabela de Luna y Beatriz de Mendoza. Bueno, Isabela de Luna. Isabela de Luna no era italiana, se italianizó el nombre, esta Ujú. señora era de Granada, pero sí que es cierto que se estableció en Roma como cortesana y
tuvo clientes de mucha pasta, ¿no? Tenía cardenales, nobles, etcétera. Al parecer era conocida en la época porque era, bueno, pues porque era muy guapa, evidentemente, y mucha gente requería sus servicios. Y luego, aparte, pues también pues, tenía buena conversación, era una persona divertida, etcétera. Entonces, bueno, pues se estableció en Roma como cortesana y le fue bastante bien. Tuvo algún problema ahí con la justicia, en el cual no voy a meterme mucho, pero es una historia que mezcla escarnio público con lesbianismo, etcétera. Igual, la gente que sea un poco curiosa, luego en Google, Isabela Sí, 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 Beluna, que si no nos censuran el programa. encontráis, eso es, no quiero que el vídeo se censure, entonces No, ya te aviso, cuando me preguntan por qué insisto con los cafés y tal, porque desmonetizan por nada, es decir, pues entonces, pues por eso no nos vamos a meter en esta historia, eso pero es. ella se lo montó bien. Y antes de establecerse en Roma, acompañó a los soldados, ¿no? En distintas campañas, pues hasta llegar a Roma y fue amante de, pues, de personajes o de figuras muy importantes en el campo de batalla. Ella es de las que iba con carroza y de las que iba con Ujú. caballo, ¿no? Era una persona bastante respetada, ¿no? Dentro de este mundo. Y luego la que no tuvo tanta suerte fue Beatriz de Mendoza, la pobrecita mía, que bueno, fue quien llegó desde Italia en la carroza desmontable, como ya hablamos, y bueno, y al parecer pues era bastante dadivosa, era bastante bondadosa, Ujú. era bastante buena. En el sitio de Maastricht, al parecer, se dedicó a repartir cerveza, pan, vino, etcétera, a los soldados que estaban ya muertos de hambre y de sed. Pero no le fue tan bien, de hecho murió en la pobreza y se dice que murió sobre un haz de paja en una choza en la más absoluta de las pobrezas, lo cual es una pena, pues porque al parecer pues era una señora pues con unos ideales bastante elevados. Muchos podéis pensar, bueno, era una señora pública, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que tengo miedo, he dicho tantas veces en este vídeo la palabra prostituta que es que de verdad tengo miedo de que nos censuren. Ya, sí, tú tranquila, ya eso lo dirá la gente. Bueno, entonces, bueno, pues esta señora que era una señora pública y demás, bueno, pues no era incompatible, oye, era su trabajo, era su oficio, ella se dedicaba a eso, pero luego ella podría ser pues un ángel de persona. No, claro, no, incluso al revés. Muchos que son Bueno, personajes muy honrados y con profesiones muy honrosas y honrosas, son los peores seres humanos que te puedes echar a la cabeza. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Es así decir, es, no vamos a sus poner clientes serían mucho peor que ellos muchas veces. sí, No sí, tengo sí. dudas ninguna en ese aspecto. Sí, nada, no vamos a poner ningún ejemplo de esto en concreto que has No, no. dicho, para que no terminen ya de echar el vídeo para Pero abajo. es importante que entendamos, ¿no? Siempre que todo ser humano tiene unas circunstancias que le condicionan su vida y le hacen ir a un sitio u otro. Es decir, no creo que decididamente nadie de las que iban detrás prefiriesen eso que otro tipo de vida, lo más seguro. Tuvieron la vida que pudieron tener, igual que muchos soldados los tercios tuvieron la vida que pudieron tener. Otros a lo mejor quisieran ser ellos los oficiales y no los soldados, ¿no? Pero la vida es así. Es cierto que en la época esta que estamos hablando, el ascenso social era posible, muy difícil, muy difícil, pero una de las vías de ascenso social era la guerra, ¿no? El ejército. Y claro, si tú te relacionabas con ese ejército, también podías ascender como mujer, ¿no? Y un ascenso, digo, social, en la época con un matrimonio que es, bueno, alguien me pensará, este es un retrógrado, ¿no? Pero en el siglo XVI era así, seamos sinceros. La forma que tenía una mujer de ascender era casi vía matrimonial, porque incluso entrando en la iglesia, en los conventos femeninos, muchas veces el cargo se daba ya incluso por la familia de la que venías. Es decir, incluso, es decir, a ver, en algún caso, en alguna orden religiosa se podía ascender fácilmente, pero cuando una mujer noble iba a una orden, ya iba con un rango más alto también. Así es triste, ¿no? Lo pensamos y decimos que injusto, pero es que esa era así y ha sido así hasta hace 4 días, como aquel que dice. Entonces, no nos llevemos las manos a la cabeza, ¿no? Con este tipo de cosas porque hay que entenderlo con la mentalidad de la época. Entonces, pues sí, una mujer para poder ascender socialmente, pues tenía que hacerlo a través del matrimonio, muchas veces. Y eso ni siquiera, porque claro, los nobles Ujú. eran muy endogámicos y solo podían estar con nobles y solo podían estar con gente de su rango. Pero bueno, el ser la manceba, ¿no? El ser la Sí, sí, concubina, la prostituta
de un fija de un señor con dinero. Era mejor que ser la mujer de un campesino. Obviamente, ¿Eh? sí, sí. Entonces, a ver, socialmente no ascendías, pero vivías holgadamente, que a fin de cuentas, pues oye, en esta época también es un poco lo que pretendía todo el mundo, vivir bien. Claro, es verdad que también, claro, no aseguraba a lo mejor el futuro, ¿no? Y por eso esa mujer que comentabas, a lo mejor su vida acabó mal a corto Sí, plazo, porque es complicado, claro, asegurar el futuro cuando, bueno, cuando vives en una profesión que sube y baja, ¿no? Claro, sí, en una claro. profesión que es como la de los futbolistas, ¿no? A Sí, fin que de tiene cuentas, un tiempo. Sí, sí. dependes de tu físico Sí, y sí. bueno, y aunque hay filias y fobias para todo el mundo, pues tiene una duración muy concreta. Mm. Entonces, por eso mismo, ellas buscaban ganar el mayor beneficio posible en esa corta carrera que tuviesen para luego pues, poder asegurarse cierto porvenir. Y por eso también no estaban, a ver, se entendía que tenían que estar, pero también no gustaba, ¿no?, esta figura de estas señoras en el ejército porque también se entendía que eran también buscavidas y que, bueno, pues estaban pues para hacer dinero a fin de cuentas, que es lo que querían, pero que también podían buscar ese tipo de problemas, ¿no? De por querer garantizarse un futuro a largo plazo, pues, ¿no? Pues acarrear problemas, ¿no? A los soldados o que incluso los soldados, que esto también era muy frecuente, se peleasen por ellas Claro, claro. y llegasen pues a las manos y a matarse entre ellos directamente. Tenemos el testimonio, no fue con una prostituta, pero bueno, es para ver la naturalidad, ¿no?, con la que se hablaban de estas cosas. Alonso de Contreras, que fue un militar de los tercios, Mm. escribió su autobiografía, no hablando de la vida militar, y uno de los episodios que relata con absoluta frialdad, además una frialdad que te pone los pelos de punta, fue cómo sorprendió a su esposa, que estaba con él, ¿no?, en el ejército, con otro señor, ¿no?, con su amante, y que lo que hizo fue ensartarlos a los dos con una espada. Según estaban yaciendo ambos, pues los ensartó y dijo, pues ya está, ya me No, quito no, la de... incluso a lo mejor no era ni juzgado porque era un crimen de honra en aquella Sí, época. sí, 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 En entonces, aquella pues época era distinto, que nadie venga ahora con el siglo XXI, que estamos hablando de otro momento. Y es que la gente tiene un miedo, tengo un miedo de todo esto porque la gente interpreta todo como ahora, ¿no? En aquel momento era así. Incluso sí, si lo juzgaron, dirían, no, crimen de honra, ya está. nada, es el presentismo Sí, que sí, nos sí. hace allá por donde vamos y bueno, pues hay que verlo con la perspectiva, insisto, de esta época. Y es así. Entonces, bueno, pues la Claro. mujer en el ejército pues tenía esta triste vida. Yo creo que todo se puede resumir muy bien en lo que has dicho al principio, ¿no? De que aquel que sigue el estandarte pues va a tener una vida dura, va a tener una Mm. vida difícil y generalmente era así. Bueno, para las hijas sí que es cierto que hubo un momento de compasión, porque claro, ¿qué pasaba con las hijas? A ver, Mm. si un soldado se casaba y tenía hijos, ¿no?, dentro de este entorno del que estamos hablando, pues los hijos pasaban pues a ser pajes, a ser mozos y luego pues de manera natural, ¿no?, pues se iban convirtiendo en soldados. Pero con las hijas, claro, también del mismo modo, de manera natural podemos deducir, vale, pues las hijas nacían, se convertían pues en pequeñas pues empleadas, ¿no?, de labores de todo tipo, domésticas, y luego ya de creciditas, ¿qué hacían? Se casaban con O a otros soldados. casarse o al convento, ¿no? Entonces, pues claro, entonces para que no tuviesen una mala vida, sí que es cierto que se intentó regular y bueno, ya en tiempos de Felipe IV se creó, ¿no? Se crearon como colegios o instituciones para que pudiesen ser allí criadas y educadas estas hijas de soldados. De esa manera se garantizaba pues que no tuviesen mala vida, que no cayesen, ¿no?, pues en la vida, ¿no?, de estas señoras públicas. Y también, por otro lado, se ahorraba ese gasto, ¿no?, de mantenerlas o Mm. de que en caso de que el padre muriese tener que pagar, ¿no?, su pensión de por vida. Entonces, bueno, pues ahí mataban dos pájaros de un tiro. Sí, sí. De hecho, eso de crear bueno, conventos, escuelas, Sí, es algo que se fue generalizando. Después, bueno, dar lugar a hospicios, a lo mejor del ejército, fomentados por el ejército. Y es muy interesante porque algo que, claro, que
que no se hacía en la Edad Media, se va haciendo en la Edad Moderna y después ya en la Edad Contemporánea se hace mucho más, es lo del sistema de inválidos, o sistemas de pensiones para el ejército. En la época de los tercios había algo, un poco, pero muy poco, porque la mayor parte de los veteranos, ¿no?, que acababan lisiados, pues acababan viviendo de la sopa boba por las calles de Madrid, ¿no? O por los pueblos. Es decir, es un tema muy duro tanto para el hombre como también para la viuda de ese hombre, porque se quedaba, imagínate, los huérfanos de esas guerras, ¿no? Pues era una vida muy distinta a la que tenemos ahora, y cualquier cosa que se hiciese era una mejora que podía cambiar totalmente la vida, ¿no?, de estos niños. Es decir, alguien dirá, ¿qué poco hacían? No, pero es que antes no hacían nada. O sea, claro. Es que, claro, es que era mejor eso que nada. Entonces, cualquier pequeña cosita, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de Luque de Alba, ¿no? Lo que hizo, lo de examen, algo tan lógico como, vale, no queremos que se mueran los soldados o que estén enfermos y no puedan combatir, pues por sífilis o por cualquier enfermedad. Controles médicos, algo tan básico, claro, es una minucia, realmente no supuso un cambio drástico, ¿no?, para la forma de vida de tanto de soldados como de estas señoras, pero comparado con lo que se hacía antes, que no era nada, ya era, vamos, una Sí, sí. mejora Ujú. abismal, Sí, sí. era un cambio sustancial. Pues más o menos la idea está, lo que queremos contar, un poco, que era se sabe muy poco de la vida de las mujeres, se sabe esto, que en el fondo es muy similar, no hay gran diferencia entre la vida de las mujeres en los tercios de Flandes a la vida de las mujeres tras las legiones romanas, tras las soplitas griegos. Bueno, soplitas griegos sí, porque no eran profesionales y bueno, iban a una guerra y volvían a casa, ¿no? Pero siempre que hubo un ejército profesional con largos periodos fuera del país, van generando una vida paralela, ¿no? Es decir, se generan, bueno, matrimonios, mancebas, parejas, y si no, lo que es el servicio, digamos, de cortesanas, ¿no? Es algo que es tan antiguo como el andar y que hay que recordar que esto, por desgracia, no cambió mucho, tampoco en muchos aspectos, y se vio mucho en otras épocas, en el siglo, bueno, XIX, en el XX también, en parte. Y de hecho, a mí siempre me vi una película, un libro, Pantaleón y las visitadoras, de Vargas Llosa. Es decir, que pasaba algo parecido en Colombia, si no recuerdo mal que era Colombia, en pleno siglo XX, ¿no? La idea de que existiese una unidad, ¿no?, oficial, ¿no?, una unidad del ejército vinculada a eso. Duro, difícil de tal, pero hay que tener siempre en cuenta los periodos históricos en los que hablamos. Es decir, no se puede analizar la historia con ojos de ahora. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Una que ya contestaste más o menos, pero la pongo encima de la mesa. ¿Hubo alguna, bueno, meretriz que acabara bien envejeciendo holgada económicamente? Bueno, dijiste un caso, uno sí y otro no, ¿no? Pero claro. Sí, 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 el caso más notable, a ver, meretrices, estamos hablando, ojo, que estamos hablando solo de las que tenemos constancia Claro. que alguna vez estuvieron en el ejército, que estuvieron con los tercios. Fuera del ejército, bueno, hay un listado de señoras de cortesanas, estas eran cortesanas, las que eran, ¿no?, pues un poquito más de lujo o bastante más de lujo. Sí que Hay una hubo, Verónica Franco, que al parecer fue muy importante. Verónica sí, sí, sí. Franco. Entonces hubo muchas que lograron hacer fortuna, ¿no? Pero vinculadas al ejército, el caso más paradigmático es el de Isabela de Luna, que claro, pudo terminar su vida bien y pudo llevar una vida alegre y económicamente holgada porque no se quedó en el ejército, porque llegaron las tropas a Roma y dijo, este es un sitio estupendo Mm. para quedarme. Aquí voy a hacer negocios sí o sí. Y ahí se quedó. Aquí hay mucho cliente que no se casa. Sí, sí, ahí dijo, aquí seguro que vio el percal y Sí, dijo, sí, 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 sí. aquí hago negocio seguro. Si hubiese seguido con el ejército, ¿qué hubiese pasado con ella? Pues quizá lo que pasó con Isabel de Mendoza, que murió en la más absoluta de las Mm. pobres. Sí, sí. A ver si hago una pregunta más, si se anima la gente a hacer preguntas. Venga, gente del chat, animaos. Bueno, pero ten cuidado que mejor no. Aquí hay preguntas. Si no salen Bueno, preguntas de verdad, mejor no hagan preguntas. Y hay a ver, gente. Sí. a ver. Hay uno que dice que ve los anuncios siempre para que me ayude a YouTube. Pues sí, sí, si podéis ver los anuncios. A ver, los que sean de 15 minutos, ¿no? Que a veces YouTube pone anuncios de 15 minutos. Pero los que sean de 10 segundos, dejarlos verlos. Aunque lo importante
Lo importante es que veáis el programa y aprendáis historia y ya con eso ayudáis al canal también. Sí, eso es. Yo siento que hoy os haya traído un tema poco extenso, pero es que, por desgracia, poco se sabe. Es lo que he comentado al principio. Las mujeres en esta época, si no eran nobles, no existían, y mujeres nobles vinculadas a este mundo no había. No, A no claro, ser no, que, no. Las mujeres se solían quedar en, bueno, salvo que fuese un gobernador que le mandaban a Flandes que fuese su mujer, pero incluso a veces no iba ni la mujer, se quedaba también en España. Es decir, no, que va sí, a sí. pasar penurias, no. Entonces, claro, esa es la tristeza que tenemos, que igual que el soldado anónimo rara vez podía conocerse, la mujer anónima ya es, vamos, sabemos su existencia, pero como colectivo, no sabemos su existencia como ente impersonal Mm, muchas veces, ¿no? El mm. grupo de las esposas, el grupo de las señoras públicas, el grupo de las vivanderas o de las que se dedicaban a hacer negocio o eran auxiliares y demás, que insisto que muchas veces eran todo a la No, es vez. que han mezclado, claro, porque. Todo. Claro, sí, sí. Entonces, se sabe poco, pero aún así, pues oye, mi propósito era que se conociese, ¿no? Que sobre todo que la gente que no supiese que había mujeres en los tercios y que ahí estaban y que su papel era muy importante. Algunos se vienen arriba y pensaban que estaban en primera fila. No, no, estamos contándolo bien por si acaso, porque seguro, Engel, que alguien hace una película y mete mujeres como piqueras y como alabarderas. Y eso, bueno, a ver, salvo que se vistiesen de hombres, no, no, no. No, se me viene a la mente, no la he visto, ¿vale? Pero creo que no tiene mucho que ver la película, no es una película, es una serie. Una de Netflix que no es tampoco muy vieja. La monja guerrera, ¿es posible? Sí existe, me suena, sí, Bueno, sí. sí, esa serie no la he visto. Creo que el concepto pues, es el que es, ¿vale? Una monja guerrera, pero entiendo que no está ambientado en esta época o si está ambientado en el pasado, que es un pasado inventado, ¿no? Mm. A que nadie en su sano juicio puede pensar, salvo el caso de la monja alférez. Pero claro, la monja alférez, para empezar, no era monja, sí que fue alférez, eso sí, pero digamos que tuvo una historia, bueno, de la monja alférez, por cierto, se han hecho creo que mínimo dos películas, una mexicana y otra española, si no me Sí, hay equivoco. una española, sí, sí. Puse yo Sí, sí. entonces, bueno, pues sí que, pero claro, ¿por qué conocemos la vida de la monja alférez? Aparte de que porque fue una vida absolutamente de película de aventuras, la conocemos porque fue una mujer noble. Mm. Ah, y gracias a que era una mujer noble, pues sabemos que realmente existió, que no es poco, porque tenemos partida de bautismo y todo eso. Si no, pues su historia hubiese pasado desapercibida, como ha pasado desapercibida la de María la Bailaora y como ha pasado también desapercibida la de María de Montano, que no sabemos ni siquiera, pues esta señora de dónde salió. Mm. Pues Ah, bueno, pues sí. hay que entender eso. ¿A alguien le gusta un blog? Gracias. Un nuevo seguidor. Muy bien. Hay una pregunta de Oklahoma. Aquí está. ¿Cuál creéis que fue el aporte más significativo de las mujeres dentro de los tercios? Saludos desde Oklahoma City. Es de fama al volante, es un habitual. Ay, qué bien. Eh, ¿Cuál es el aporte que podían dar? Es decir, claro, aporte militar, no, tal, pero sí que aporte, digamos, bueno, sentimental, bueno, incluso desde el punto de vista de, bueno, de ese también. Pues sí, estamos hablando todo el De tiempo eso, ya de... está. Y aporte, bueno, el que va a su mujer al lado es el aporte, bueno, de no estar solo, ¿no? Ante la muerte o solo a miles de kilómetros de lo que era tu hogar, ¿no? Sí, a ver, es un aporte también meramente logístico, que no es poco. Muchas veces hacemos de menos, ¿no? O despreciamos estas labores logísticas o la persona que hace la comida, o la persona que lava, la persona que cose. No es como que, bueno, como no son grandes figuras, como no batallan ahí de manera heroica, pues ya no importan, ¿no? No, vamos a ver, eran muy importantes. Lo que pasa es que, claro, era labor, digamos, que estaba soterrada o era una labor que pasaba más desapercibida, Sí, pero sí. tú dile a un soldado español de los tercios en esa época que no podía haber mujeres. Para nada, ni para servicios sexuales, ni para servicios gastronómicos, ni para lavar la ropa, ni para nada. La deserción sería muy grande. Y dirían, pues no vamos. Entonces,
¿Cuál fue el papel? Pues Mm. fue mucho más importante de lo que pensamos, pero claro, como no tenemos esos grandes nombres, ¿no? Esas grandes Sí, hazañas, sí, claro. no hicieron nada, pero claro que hicieron. No, y no hay crónicas ni memorias hechas por estas mujeres, claro, y eso hace que tampoco nadie sepa nada. Es una pregunta interesante que hace Gloria. ¿Cómo eran recibidas al volver a casa después de estar en los tercios las mujeres? Es decir, de estas vidas, ¿no? Si es que regresaban. ¿Las repudiaba la sociedad a estas mujeres? Bueno, me Bueno, imagino que cambiaría un obviamente, poco la situación, ¿no? De cada... sí, bueno, un saludo también para Gloria. Estas mujeres entiendo que las que habían trabajado como Claro. meretrices o las que estaban con los soldados, a ver, el destino de estas mujeres una vez que empezaban este tipo de vida, ¿no? Que empezaban con el oficio, generalmente pues era de continuar y luego pues de ejercer, ¿no? Pues como quizá como alcahuetas. Sí, Las que tenían más suerte pues podían hacer dinero y luego vivir. Repudiarlas, pues sí, en el sentido de que muchas de estas damas nobles, por ejemplo, Isabela de Luna, pues se acabó en Italia. Isabel de Mendoza no regresó a su casa. Claro, está el problema pues del repudio. No regresaban a casa, no. generalmente. No regresaban a casa y si regresaban, pues podían cambiarse el nombre, que eso no era extraño en la época, porque como digamos que los registros que se tenían de las personas, tanto partidas de bautismo y demás, eran tan frágiles en el sentido de que muchas veces ni se apuntaban, pues No, una persona se podía cambiar de nombre. y se apuntaban yo qué sé, en Luarca y Sí, se sí, sí, iba a vivir yo qué sé, a Sevilla y le decían, ¿de dónde eres tú? Pues yo soy Luis de Luarca, ya está, a punto. Ya sí. tienes un nombre nuevo ya. Sí, eso Es una pasaba con mucha, mucha, mucha frecuencia, ¿no? Pues en plan, tenían una vida poco honrosa, ya sea Mm, como delincuentes, hechiceros y hechiceras también pasaba bastante, prostitutas, bueno, pues se iban a otro mm. sitio, se cambiaban de nombre y ya está, y nadie sabía quién era esta persona. Claro, también después habría una situación en las guerras, ¿no? Que es las mujeres que por sobrevivir trabajan para el enemigo. Claro, eso pasa mucho. Y después su propio bando, cuando a veces ganan, las repudia, ¿no? Eso pasó hasta en la Segunda Guerra Mundial, que vimos escenas de mujeres que les cortaban el pelo, que les rapaban sus Sí, sí, vecinos, sí. ¿no? Esto pasaría también en esta época. Y esas mujeres ya no volverían nunca a su casa. Se irían con el ejército al cual se unieron, ¿no? En su vida. Sí, es así. Hay que entender que muchas de estas mujeres, cuando se unían a un ejército, no solo lo hacían porque veían la oportunidad, ¿no? Porque hacían clientela fiel y porque, oye, pues, ¿por qué no decirlo, ¿no? Por un sentido sentimental, porque les podían coger cariño también. Decían, bueno, vale, son clientes, pero también podían desarrollar no solo un vínculo sentimental de relación amorosa, Mm, sino cariño, incluso cariño, pues cariño amistoso o cariño. Entonces, bueno, pues se iban con ellos y también se iban con ellos sabiendo pues que no tenían otro sitio donde ir. sí. Muchas veces era bueno, pues me voy con ellos y ya está donde me lleve la suerte. Preguntan, Florian, que si hay referenciados o hay referencia si había mujeres en labores de espionaje. De estas mujeres, me imagino. Yo entiendo que sí. Es decir, a ver, si tú vas con un ejército y dices a un par de mujeres, vete por delante, hazte que vas al Sí, mercado o a otro sitio o que vas a no sé dónde, y bueno, información puedes captar. Tanto en... sí, a ver, no tenemos así ningún caso paradigmático como que el que puede ser, yo qué sé, todos tenemos en cabeza Mata Hari, ¿no? No tenemos ningún caso así parecido, pero sí que había, sí que sabemos que existía la figura del espía y de la espía. En el caso de la mujer incluso era más fácil ser espía, ¿no? Pues por lo que tradicionalmente se llaman, ¿no? Las armas de mujer, Sí, ¿no? claro, también, sí. Pues bueno, pues si querías obtener información, siempre te era más fácil, ¿no? Pues ir como mujer, ¿no? Y ofrecer determinado tipo de favores que ir como hombre. Entonces, bueno, sí que existían, pero no sabemos así ningún nombre o ningún caso concreto, al menos en el entorno de los tercios. Luego, para otro tipo de guerras sí que Sí, sí, o sabemos. en la corte o espías en las ciudades, eso Sí, sí, sí. es igual que yo tengo un programa que se llama Los espías de Felipe II, que está en podcast, en iVoox, creo que está en YouTube, no sé, o si no subirá algún día porque lo va subiendo David de vez en cuando, y hay mucha historia ahí, es decir,
Claro, no hay espías como tal, es decir, un agente 007, ¿no? Pero sí que hay personas que, bueno, que eran muy buenos como espías y a veces eran personas que tenían doble uso, es decir, eran a la vez diplomático y espía, comerciante y espía, sacerdote y espía, mujer de vida alegre y espía. Por lo tanto, claro, es decir, y un lugar que no falla para sacar información es ese, es la Sí, cama, sí, es sí, decir, tan viejo como el andar, es decir, no sí. hay nada nuevo. Pero Pues es claro, así. que haya nombres. Ahí tenemos el caso de, aunque claro, es que es eso, si estamos hablando solo de los tercios, no ha trascendido nada, pero tenemos el caso de la princesa de Éboli, ¿no? En esta época, la gran figura, ¿no? de mujer fatal española por antonomasia. Pues ella fue espía, intrigante, de todo. No sé si habrá alguna pregunta Sí, más. no, hablan aquí de, bueno, de enfermedades, la medicación y todas esas cosas. Bueno, a ver, no había penicilina en el siglo XVI, se inventan en el XIX, o sea que falta mucho para los antibióticos. Lo que sí que es un tema interesante, que es una enfermedad que todo el mundo, bueno, asocia a la transmisión sexual, que es la sífilis. Si no recuerdo mal, la sífilis vino de América. No existía en Europa antes. Y después se asocia, bueno, que los vemos en muchos cuadros, estas un lunar que tienen algunos cuadros y tal, era una muestra de sífilis. Y hay unos cuadros muy buenos de un pintor británico son todos sifilíticos. No sé si lo conoces, la serie de grabados. Y empiezan todos con la prostitución. Y van ya después todos, señores muy de tal, todos con sífilis. Y es bueno, una enfermedad que entra en Europa fuertemente posteriormente, ya en el siglo XVII y XVIII, pero no, la penicilina que dicen en el chat no existía hasta el siglo No, XIX. en esa época fuego y cuchillo, Sí, ya sí. está. Y rezarte un par de Ave Marías pues, para ver si tenías suerte. Una sangría, que era lo más habitual. ¿Tenías fiebre? Pues te hacían una sangría. Mm. ¿Por qué? Pues porque era bueno, porque ya en la antigua Grecia se hacía, se decía que era bueno y punto, Porque había sanguijuela. una cosa que eran los humores. Sí, Digamos, sí, ellos sí. tenían galeno. Yo tengo un programa que se llama Medicina Romana, está aquí en YouTube y en iVoox, los dos sitios. Y había un equilibrio de los humores. Y si tú sangrabas, se rompía el desequilibrio y se volvía el equilibrio entre los cuatro humores del cuerpo. No tenía muchos argumentos, pero bueno, ellos lo creían. Después sí que existía también temas de medicina natural, ¿no? Que algunos funcionaban porque nuestros medicamentos actuales casi todos tienen un trasfondo de alguna sustancia natural, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos una aspirina es el sauce. Por lo tanto, si en la época medieval tomaban sauce, pues mira, estaban haciendo algo de medicina, digamos, actual científica, ¿no? Sí, 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 hay que tener en cuenta que el nivel que tenían los físicos, o sea, los médicos de esta época, era, era bastante importante. Lo que pasa es que no todo el mundo podía acceder a estos físicos, ¿no? Que conocían estos remedios naturales. Y si, por ejemplo, una señora o un señor en el pueblo conocía determinados tipos de ungüentos y demás, ojo que estamos en una época en la que te podían acusar Mm. rápidamente de hechicería, ¿no? Porque conoce unos ungüentos o hace unas, bueno, ya sí lo mezclaba con oraciones, que era algo bastante común, pues ya hechicería pura y dura. La sífilis, por cierto, cambiando, cambiando radicalmente de tema, si no me equivoco, sí que lo llamaban el mal español. Sí, pero dicen en el chat que es muy bueno lo que están diciendo. Mira, que está muy bien eso que dicen aquí. Florian, la sífilis en España el mal francés, en Francia el mal es italiano y en Italia el mal español. El mal español, sí, sí, sí. Cada sitio lo llevaba a otro. No No, iba mal. a ver, no está descaminado, es así. En cada sitio lo llevaba a otro porque iban con los ejércitos, con las prostitutas y todo. Todo se movía, claro. Sí, sí. Sí, además que se propagaba aquello, vamos, Sí, no sí. veas. Esto es igual que cuando dicen que lo de América, ¿no? Bueno, sí, llegaron enfermedades, pero no iban intencionadas, que la llevaba la gente con ellos, claro. Es decir, la guerra biológica no estaba pensada todavía a gran escala en esta época. Pues muchas gracias. Mira, hay una pregunta interesante. ¿Cómo se había preservativos en la época? Sí, sí, había tripas y cosas de esas que se usaba, sí. Sí, Sí, sí. había, sí, efectivamente, había remedios muy rudimentarios que si los de ahora tienen un margen de error, que no sé cuál es, un 1% creo, o algo así,
Pues los de la época, pues claro, pues el No, margen tenían de... un 99% de error y un 1% de acierto. Claro, entonces los de la época pues no eran tan efectivos, pero oye, algo harían, por lo Sí, menos sí. la protección, sobre todo para protegerse de enfermedades de transmisión sexual, sí que hacían algo. Ya para lo otro, pues no hay más que ver los índices de población de la época. Mira, tengo aquí uno para que lo vea la gente, que es con una cuerda y todo. Esto es un guante de dedo, ¿vale? Por si acaso alguien realmente es tripa de cerdo o de vaca, no sé. Y con una cuerda para que se ate bien y no salga. ¿Cómo hemos empezado hablando de soldados y estamos No, no, terminando? pero tiene razón, esto es importante. Es decir, ¿existían medidas preventivas? Sí. Ellos algo sabían, pero no entendían muy bien el tema. Sí, pero bueno, Pues, también tener una idea de, pues, del uso que le hacían, pues por la cantidad de gente que moría por este tipo de enfermedades, la cantidad de hijos que tenían, sí, es sí. decir, si lo usaban muy efectivo no era. Un tema que ya para finalizar, España, alguien dirá, bueno, entonces había muchos hijos. No, no. España era uno de los países que menos hijos tenía. Un problema que tenía España era demográfico. El Imperio Español, si no se extendió más, era porque era un país con pocos hijos. Claro, alguien dirá, ¿y eso cómo era posible? Pues hay que ir a unos porcentajes muy interesantes. La cantidad de hombres y mujeres que se metían en los conventos. Y eso hacía que, claro, que a lo mejor de 5 hijos, pues 2 ya iban al convento. De los 3, uno iba al ejército y moría. Por lo tanto, solo te quedaban 2. Uno era el que se quedaba con las tierras, a lo mejor, y el otro, pues no tenía ni para tierras, ¿no? Entonces no se podía casar porque no tenía ni para pagar digamos, lo que, ¿cómo se llama aquello? La dote. Entonces, claro, a lo mejor no se podían ni casar algunos de los hijos. Entonces, ahí complicaba todo mucho la natalidad. Y Pues, sumamos los conventos y los que se iban efectivamente al ejército, sí, eran pocos. sí, sí. Sí. Pues muchas gracias, Engel, por contarnos, intentar mostrar la vida de las mujeres en los tercios, que lo unimos al que hiciste con David sobre los soldados de los tercios, que voy a buscar la carátula para ponerla aquí, animar a la gente que lo vea. Que lo vea, que además está muy bien. No lo digo porque salga yo, lo digo porque sale David. La verdad que entre los dos lo hicisteis muy bien porque, a ver, los dos sabéis. Yo aquí aporto poco comparado con lo que puede aportar David. Pero me dijiste que dure poco, entonces yo dije, mira, genial. Y no, es que Porque yo aportar algunas cosas aporto, pero no tantas como David. Soldados del siglo XVI se llama el programa de Engel y David. Y el que quiera ver el libro, Comuneros, la Revolución de Castilla, que también hay un programa aquí en Belum Artis contigo hablando de la Revolución de Castilla. Pues antes de sí. terminar, te corto drásticamente, quiero recordar, anunciar, porque esto no lo he dicho antes, creo que lo he dicho por redes sociales, pero nada, así como muy de bajito. Quiero, aparte de animar a la gente a que me siga en redes sociales, seguidme, por favor. Quiero anunciar que estaré el 1 de junio, jueves, o sea, este jueves que viene no, al siguiente, y si me veis en diferido, pues 1 de junio de 2023. Si es antes, si me veis después, pues ya se ha pasado, lo siento. 1 de junio de 2023 estaré firmando la Feria del Libro de Madrid en la caseta de la librería Tercios Viejos, la 57. De 7 a 9 es jueves, buena hora, ¿no? Después de trabajar, venís. Si queréis el libro, si queréis que lo firme o si simplemente estáis por ahí y os pilla cerca y queréis dar una vueltecita, pues oye, pues lo que digo siempre, pasad a saludar. No, incluso por Tercios Viejos, pasar siempre, que es un buen proyecto de amantes de la historia militar, que está ahí varios, Juan Benavente, está Rodrigo, también está Dalmau como accionista, es decir, hay mucha gente detrás del proyecto para hacer un lugar de historia militar. Nunca estuve todavía en Madrid porque, en Madrid estuve, sí, pero en la librería Los Tercios, porque desde que la hicieron no volví a Madrid. La verdad que hubo una época que iba una semana no a Madrid, y ahora hace 6 años que no voy, pero bueno, tengo que volver y espero cuando vuelva pasar por Tercios Viejos. Y quién sabe, a lo mejor organizo una charla allí de Cayo Mario o de Belum Artis. Que la gente dice que, Paco, tienes que hacer tours. Pues bueno, a lo mejor algún tour a Madrid y a lo mejor nos abren las puertas los de Tercios Viejos para hablar allí. Pues mira, voy a hablar con ellos. Pues caseta Tercios Viejos en junio, día 2, ¿no? Dijiste. El día 1, el día 1. Día 1, importante. Ahí estará Engel firmando libros de Comuneros, la Revolución de Castilla. Por lo tanto, no lo compré todavía,
si vais a ir el día ese. Y si no vais a ir a la feria, lo podéis comprar en cualquier librería de barrio, en los tercios viejos, pero si sois de comprar en Amazon, ya que lo vais a comprar en una multinacional, ayudarme a mí, comprarlo por los enlaces de Bellum Artis y así ayudáis también a un pequeño autónomo español. Pues muchas gracias, Engel. Y ya Muchas como gracias. despedida, si quieres decir algo a la gente. Nada, que muchas gracias por darme este espacio, que esta vez ha sido pequeño, ya sabéis que yo soy de hablar mucho, pero esta vez pues bueno, pues he querido ser más sintética para no aburriros demasiado. Y nada, pues lo dicho, que encantada de estar aquí, muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente del chat, luego leeré, que luego hipeo a ver qué habéis dicho, y bueno, y a la gente que me vean diferido, pues también pues gracias por apoyar al canal, por vuestro interés en la historia, y nada, y yo encantada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Engel, y me despido de todos los que estáis escuchando el programa o viéndolo, también escuchándolo, que solo viéndolo no. Gracias por querer aprender juntos, que ese es el objetivo que tiene Bellum Artis. Bellum Artis tiene un objetivo que es divulgar la historia y también en los casos de actualidad, en la guerra de actualidad y los programas de actualidad, intentar explicar lo que sucede de la manera más cercana que yo pienso a la realidad. Ya sabéis que, por desgracia, dos personas vemos lo mismo de forma distinta, ¿no? Porque nuestros ojos tienen percepciones distintas, uno es miope, otro es hipermétrope, otro es daltónico, pero cada uno cuenta lo que está viendo que cree que es verdad. Lo que yo nunca haré y nunca hago es mentir, como hace otra gente. Lo digo porque hay gente que en la historia miente y en la actualidad miente. Otra cosa es que lo que tú cuentas es una parte de la verdad, porque no sabes la otra. Y es lo que nosotros aquí en Bellum Artis intentamos hacer, contar la verdad que sabemos. Y yo me gusta traer mucha gente a tratar temas para que den distintos enfoques. Por lo tanto, seguro que más adelante habrá otro programa de mujeres en el siglo XVI, seguro, y darán más información o menos, pero enriquecen. Cuantos más puntos de vista tengamos en cualquier tema, mejor. Por lo tanto, siempre os digo una cosa, huir del hombre o de la mujer de un solo libro, porque siempre será un fanático. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis. Y por cierto, si queréis, dar a me gusta, dejar un comentario o invitarme a un café en Patreon, PayPal o Bizum. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada.